Señor, buenas noches, compañero, buenas noches. Eh, en este video voy a hablar o explicar lo que es acerca del capítulo 13 del libro Willy. Este capítulo consiste en lo que son las máquinas de inducción trifásicas. Eh, Quienes habla es alumno Giovanni Laventura. Eh, Esto es para el curso de lo que es máquinas eléctricas 2 de la carrera de Ingeniería Mecánica. Empezamos con lo que son los componentes principales. Eh, Estos motores de inducción trifásicas se componen de lo que son dos componentes, lo que es un estator y un rotor. El estator y el rotor vienen a ser lo que son sus partes principales, las dos partes más importantes, las que conforman este motor. Eh, el estator que, este, que consta de lo que es una armazón metálica, que viene a ser lo que es la carcasa, donde es lo que soporta el rotor. Eh, este, este estator, que viene a ser la caparazón de la máquina, del motor, tendrá lo que es o va a soportar un núcleo, que este núcleo será un núcleo cilíndrico hueco, y que será compuesta de lo que son las laminaciones que son apiladas. Y en lo que es el rotor viene a ser lo que está dentro del estator. El rotor es el que va a dar el giro. Este rotor también se compone de laminaciones, eh, pero estas laminaciones son ranuradas. En lo que es el rotor vamos a encontrar lo que son dos tipos. Eh, lo- Son rotores devanados. Encontraremos lo que son los devanados trifásicos convencionales, que son hechos de alambre hilado, y los que son conocidos lo que son los devanados de jaula de ardilla. Estos dos tipos tenemos lo que es el rotor. Pasamos a lo que son el campo rotatorio. El campo rotatorio, es decir, mm, eh, para explicar este campo rotatorio a decir que vamos a considerar un estator. Este estator va a contener 6 polos. Eh, Cada polo va a contener una cierta cantidad de bobinas. Eh, Estas bobinas se van a encontrar se van a encontrar de manera opuesta. Eh, Estas seis bobinas, esos 6 polos van a estar conectadas en serie, no los 6. Serán de dos en dos, ya que su lado opuesto van a ser, uno puede estar arriba, el otro puede estar abajo, el otro puede estar en un lado, en la izquierda, el otro puede estar en la derecha.
como son seis y sus lados opuestos vamos a obtener lo que son y como van a estar conectadas en serie, eh, entre ambos lados opuestos, eh, van a estar conectadas en serie por mediante alambres, que son llamados puentes. Estos, estos polos entre terminales. Por ejemplo, a un polo le podemos poner A, al otro podemos ponerle A', al otro polo ponemos B, al su lado opuesto ponemos B', al otro polo le ponemos C y a su lado opuesto le ponemos C'. Eh, como, como entre estos seis, como van a estar conectadas en par, vamos a obtener tres juegos. Eh, Llamamos así juegos porque eh, van a estar agrupados. Y para lo que es la separación de lo que son en cada polo, será una separación de 120 grados. Ya. Otro concepto sería lo que son los números de polos y lo que es su velocidad síncrona. Eh, Nos dice que su velocidad de flujo rotatorio la podemos reducir incrementando el número de polos. También nos dice que su velocidad síncrona está dada por una expresión que sería la expresión n sub s, que sería igual a 120 por, por, por la frecuencia de su fuente sobre el número de polos. De esta manera podemos concluir que su, su velocidad síncrona va a depender del número de polos. Mientras mayor sea el número de polos, menor velocidad síncrona vamos a tener. Eh, Otro concepto tenemos lo que son las características de lo que es un arranque de un motor de jaula de ardilla. Una de estas características es que va a establecer un campo magnético rotatorio cuando éste se aplique un voltaje trifásico al estator de un motor de inducción. Otra característica sería lo que es que la suma de estas fuerzas mecánicas eh, en todas sus barras de lo que vendría a ser el rotor va a producir un par o también ya sea un momento de torsión que, que va a tender a arrastrar lo que es el rotor a,
a la misma dirección de lo que va a girar el campo rotatorio. Otro concepto sería lo que es el deslizamiento y el deslizamiento y su velocidad de lo que es el deslizamiento. Eh, el deslizamiento sería lo que es en un motor de inducción sería lo que es la diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad del rotor. Eh, entonces su deslizamiento vendría a estar dado por lo que es la siguiente fórmula. S, que vendría a ser el deslizamiento, que vendría a ser igual a ns menos n sobre ns. Ns sería nuestra velocidad síncrona que hemos visto anteriormente. Y el n sería lo que es la velocidad del rotor. Ambas velocidades eh, en unidad de radio por minuto. Un dato tenemos lo que es que el deslizamiento será prácticamente cero sin carga. Cuando no tenga carga, el deslizamiento va a ser igual a cero. Y será igual a 1 cuando el rotor esté bloqueado. El siguiente concepto vendría a ser lo que es voltaje y frecuencia inducidos en el rotor. Esto va a depender lo que es va a depender lo que es del deslizamiento, que están dados por la siguiente ecuación, que es F2, que vendría a ser nuestra frecuencia de voltaje y corriente en el rotor en Hertz, que vendría a ser igual a deslizamiento por la frecuencia de la fuente que está conectada al estator. Eso sería en cuanto a la frecuencia. En cuanto al voltaje, sería igual a... El voltaje inducido en el rotor sería igual al deslizamiento por el voltaje del circuito abierto en el rotor cuando éste está en reposo. El siguiente concepto sería lo que es la estimación de las corrientes en un motor de inducción. Eh, Nos dice que la corriente a plena carga de un motor de inducción trifásico se calculará por medio de la ecuación que nos da, que sería la corriente a plena carga, vendría a ser igual a 600, que es una constante empírica, por el P sub H, que vendría a ser nuestra potencia de salida, sobre el voltaje de línea nominal. Nuestro siguiente concepto que tenemos es el flujo de potencia activa. Acá nos da una eficiencia, que vendría a ser la relación de la potencia de salida a la potencia de entrada. La eficiencia sería igual a
será igual a potencia de salida sobre la potencia de entrada. Eh, Así como la eficiencia, también nos dan lo que son las pérdidas. Nos dan las pérdidas en el rotor. Esto va a estar relacionado con lo que son las potencias de entrada. La potencia de entrada a lo que es al rotor. Entonces nos da que las pérdidas en el rotor va a ser igual al deslizamiento por la potencia transmitida al rotor. La potencia mecánica, eh, la potencia mecánica va a ser igual a la potencia del rotor menos las pérdidas que se tienen. El otro concepto sería lo que es un motor de rotor rebanado. Eh, la corriente con el rotor bloqueado nos dice que la corriente con el rotor bloqueado se puede reducir drásticamente insertando 3 resistores externos en serie con el rotor. Eh, no obstante, el par o el momento de torsión con el rotor bloqueado seguirá siendo alto e incluso más alto que el de un motor de jaula de ardilla de potencia equivalente. Eh, podemos variar su velocidad, variando los resultores externos en el rotor. Este tipo de motores son ideales para lo que son acelerar cargas de alta inercia. Eh, estos tipos de motores requieren mucho tiempo para lo que es poder adquirir velocidad. Tenemos lo que es un motor seccionado. Este motor seccionado produce un campo rotatorio que se mueve a la misma velocidad periférica que el flujo del motor trifásico original. Sin embargo, en lugar de realizar una vuelta completa, el campo simplemente baja la forma continua de un extremo del estator al otro. El motor de inducción lineal. El estator seccionado, como visto anterior, este motor seccionado lo podríamos colocar plano. Así de esta manera vamos a producir lo que es un campo que se mueve a velocidad constante en línea recta. Este flujo va a viajar a una velocidad síncrona lineal que va a estar dada por la siguiente fórmula. V sub S, que sería nuestra velocidad lineal síncrona, que sería igual a 2 por el ancho de un paso de polo por la frecuencia en Hz. Nos dice que esta velocidad lineal síncrona no depende del número de polos, sino va a depender del paso del polo. Para incrementar la potencia y reducir
la reluctancia de la trayectoria magnética. Se pueden utilizar dos estatores planos montados frente a frente en los lados opuestos de la placa de aluminio. Esta combinación se llama motor de inducción lineal. Eh, la dirección del motor se puede lo que es invertir intercambiando los conductores, cualquier conductor del estator. Eh, Propiedades de un motor de inducción lineal. Deslizamiento. Como lo dije antes, el deslizamiento va a ser igual a lo que son la resta de lo que es la velocidad del rotor, la velocidad lineal síncrona menos la velocidad del motor sobre la que es la velocidad lineal síncrona. El flujo de potencia activa. Esta potencia activa va a fluir a través de un motor lineal, del mismo modo que a través de un motor rotatorio, excepto que el estator y el rotor son planos. El impulso. El impulso o fuerza desarrollada eh, por un motor de inducción lineal va a estar dada por la fórmula que es el impulso igual a la potencia transmitida al rotor sobre la velocidad síncrona lineal. Ahora voy a hablar del libro de Chapman, en su capítulo 6, que son motores de inducción. Eh, Construcción de un motor de inducción. Eh, un motor de inducción tiene físicamente el mismo estator que una máquina síncrona, pero con la diferencia de que tiene un rotor de construcción diferente. Y hay dos tipos diferentes de rotores que también se pueden utilizarse dentro del estator. Uno de ellos se llama lo que es el rotor de jaula de ardilla, o también rotor de jaula nada más, y el otro se conoce como el rotor de vanado. Otro concepto sería lo que nos da este capítulo, sería lo que es desarrollo del par inducido en un motor de inducción.
La velocidad de rotación del campo magnético estará dada por eh, será igual a lo que es 120 por la frecuencia del sistema sobre el número de polos que hay en que tiene la máquina. Se, se dice que habrá un campo magnético que va a pasar sobre la barra del rotor e inducirá un voltaje en ellas. El voltaje inducido en cierta barra del rotor será dada por la ecuación que será dada por la ecuación. El, el voltaje, el voltaje inducido será igual a la velocidad de la barra en relación con el campo magnético por el vector de densidad del flujo magnético por la longitud del conductor en el campo magnético. Eh, lo que va a producir el voltaje inducido en la barra del rotor es que el movimiento del rotor en comparación con no, como decía, lo que va a producir el voltaje inducido en la barra del rotor es que el movimiento relativo del rotor en comparación con el campo magnético del estator. El concepto de deslizamiento del rotor. El voltaje inducido en la barra del rotor de un motor de inducción dependerá de la velocidad del rotor en relación con los campos magnéticos. En relación con los campos magnéticos. Hay dos términos que se usan para lo que es la definición del movimiento relativo del rotor y de los campos magnéticos. Lo que es la velocidad de deslizamiento eh, se- es, será igual a lo que es la velocidad de los campos magnéticos menos la velocidad mecánica del eje motor. El deslizamiento va a ser igual a lo que es la, el, el deslizamiento va a ser igual a lo que es la, la velocidad de los campos magnéticos menos la velocidad mecánica del eje motor sobre la velocidad de los campos magnéticos. Esto multiplicado al 100%. También podemos expresar esta ecuación en lo que son términos de velocidad angular. Eh, Acá tenemos
es importante, en que nos dice que si el rotor gira a velocidad síncrona es igual a cero, o si el rotor está estacionario o en reposo, sería deslizamiento igual a 1. Se puede expresar la velocidad mecánica del eje motor en lo que son términos de la velocidad síncrona y del deslizamiento. La frecuencia eléctrica en el rotor. Un motor de inducción funciona por medio de la inducción de voltajes y corrientes en el rotor de la máquina, y por esta razón a veces se le llama transformador rotatorio. Si el rotor de un motor se bloquea y no se puede mover, entonces tendrá la misma frecuencia que el estator. Por otro lado, si el rotor gira a velocidad síncrona, la frecuencia en el rotor será cero. La frecuencia se puede expresar como eh, potencia y par en los motores de inducción. En pérdidas de potencia. Se puede describir que un motor de inducción básicamente como un transformador rotatorio. Su entrada es un sistema trifásico en voltajes y corrientes. En un transformador ordinario, la salida es la potencia eléctrica de los devanados secundarios. Estos devanados del motor de inducción es el rotor, están en cortocircuito, por lo que no habrá salida de electricidad de los motores normales de inducción. En cambio, la salida va a ser mecánica. Arranque los motores de inducción. Los motores con rotor devanado se pueden poner en marcha con corriente relativamente baja por medio de la inserción de una resistencia. Entra en el circuito del motor en el momento del arranque. Eh, para los motores de inducción de jaula, la corriente de arranque puede variar de forma amplia, variación que va a depender principalmente de
la potencia nominal del motor y la potencia nominal del motor y de la efectividad de la resistencia del motor en lo que son condiciones de arranque. Eh, Nos dice que para estimar la corriente del rotor en condiciones de arranque, todos los motores de jaula tienen una letra, un código de arranque en su placa de características. Eh, También nos da una fórmula para saber lo que es eh, para lo que es la potencia aparente de arranque del motor. Eh, entonces la potencia de arranque de aparente del arranque del motor será igual a lo que es el caballaje nominal que presenta el motor y el factor de letra y código que se encuentra en una tabla de este libro. Y también lo que es la corriente de arranque que se podrá calcular con la ecuación se podrá calcular de manera que la corriente de arranque será igual a eh, el deslizamiento, perdón, la potencia aparente de arranque sobre la raíz de 3 por eh, eh, control de velocidad en los motores síncronos. Nos dice que solo hay dos técnicas para lo que son para poder controlar la velocidad de un motor. Una de ellas consiste en la variación de la velocidad síncrona, que es el campo magnético del estator y del rotor. La otra técnica es la variación del deslizamiento del rotor por una carga dada. Eh, esta velocidad, la velocidad síncrona de un motor de inducción será igual a 120 por la frecuencia sobre el número de polos. Eh, Como dije, la única manera que se puede modificar la velocidad síncrona de una máquina es que una de ellas es cambiando la frecuencia eléctrica y la otra sería cambiando el número de polos de la máquina, aumentándole el número de polos a la máquina. Eh, esta última ha sido esta última aplicación ha sido lo que es del libro de Chapman, del capítulo 6. Gracias.